Buenas, mi nombre es Jan Anthony, matrícula 120-0111. Presentación sobre la historia de los videojuegos. Primero tenemos que tener en claro que es un videojuego. Un videojuego básicamente es un programa, un software, el cual nos brinda entretenimiento mediante una pantalla o televisión, el cual integra un sistema de video y audio y nos permite jugar. Los videojuegos se remontan desde el año 1950. Antes de convertirse en una industria de entretenimiento, los videojuegos nacieron en entornos académicos y militares vinculados al desarrollo de tecnologías informáticas durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra se crearon primeras computadoras electrónicas como ENIAC, que es la que vemos aquí en pantalla, usadas para cálculos balísticos, criptoanálisis, es decir, descifrar códigos. Este desarrollo tecnológico fue un punto de partida para los videojuegos, ya que dio origen a los primeros lenguajes de programación y la interacción con computadoras. Los primeros experimentos surgieron en el año 1950 a 1960. El primero fue OXO, o Noughts and Crows, creado por Alexander Douglas en la Universidad de Cambridge. Eso era una versión digital del 3 rayas por una computadora de esa época. Y ese desarrollo tecnológico fue el punto de partida para seguir avanzando, ya que en 1958 se inventó el Tennis for Two, que fue una máquina de rayos catódicos, como la que vemos aquí en pantalla, el cual simulaba usando un osciloscopio y tecnología militar para mostrar una simulación de tenis. Este es considerado uno de los primeros videojuegos interactivos de la historia, ya que funcionaba por esos controles que vemos ahí en pantalla. Podías mover a donde quería ir. En 1962 surgió el Space War, como vemos aquí, creado por Steve Russo. Era un ordenador utilizado también para el ejército estadounidense y simulaciones. Fue un hito porque permitía a 2 jugadores por primera vez y también incluía física realista y sentó las bases para los juegos de combate espacial. Cabe destacar que estos no eran juegos comerciales todavía, solamente eran de experimentos en esa época, hasta llegar al 1962, que surgió el Space War, creado por Steve Russell de nuevo, y utilizaba un ordenador también por el ejército estadounidense para simulaciones. Fue un hito porque permitía a 2 jugadores y la máquina funcionaba así como vemos en pantalla. Luego entramos a lo que es la evolución comercial en el 1971 a 1990. El primer juego comercial fue ese mismo, el Space War, que ya comenzó a venderse como esa pequeña máquina, pero más reducido. Y en el 72 se inventó Pong. Ese fue un juego de Atari que simulaba un juego de ping-pong en pantalla. Era fácil de entender y adictivo, por eso fue que se pudo vender más que su antecesor Space War, ya que ese fue un fracaso debido a su complejidad y su máquina tampoco atractiva. En la década de los 80, pero antes de llegar a los 80, en ese 72 avanzando, fue la época de las máquinas arcades. Los reyes que dominaron en esta área fueron Mortal Kombat, Donkey Kong de Mario vs. Donkey Kong, y el rey de todas las máquinas arcades fue el Street Fighter en esa época. Luego en el 1980 al 90, que fue la época dorada de los videojuegos retro. Esa fue una época que marcó un antes y un después, ya que salieron consolas como Nintendo, Sega y Atari. Estos juegos eran compañías que fueron dominando el mercado, y juegos como Donkey Kong, Pac-Man, Super Mario marcaron otras generaciones. Hoy en día ya la consola Atari, que de esta guerra que hubo en esa época, Atari, Sega y Nintendo, solamente Nintendo sigue dominando el mercado, ya que Sega y Atari desgraciadamente no supieron adaptarse y adaptar los videojuegos con esa potencia hasta la época. Como vemos aquí, esas fueron las 3 consolas que dominaron en esa época: la Super Nintendo, la Sega y la Atari. Y como podemos ver, la Super Nintendo en potencia le ganaba a todas esas consolas, y por eso esa solamente dominó en el mercado. Llegamos a la otra época que marcó la era moderna de las consolas y videojuegos, que fue la década del 90 en adelante. Consolas 3D, el auge de la PC Gaming también, y como vemos aquí surgieron las PlayStation, la Xbox, que fue la rival directamente de la PlayStation, y luego Nintendo nunca se quedó atrás y siguió con la Game Boy y Nintendo 10 para poder competir con esas consolas.
Nintendo optó por un mercado de consolas portátiles que tú puedas llevar donde tú quieras. En esta era moderna, el PC se volvió importante también para los videojuegos, tales como Doom y StarCraft, fueron muy modernos. Luego entró el auge de la Xbox y PlayStation 2, que fueron sus predecesores. PlayStation 2, Xbox 360 y la GameCube. Los tres titanes de los videojuegos marcaron en esa época, pero el que salió victorioso en esa época y esa generación fue la PlayStation 2, que actualmente sigue siendo la más vendida de todos los tiempos. Y la GameCube era potente, pero quedó en el olvido también, como la Xbox 360. Luego en el 2010 seguimos avanzando hacia el futuro y seguimos ahora consolas como la PlayStation 3, PlayStation 4, GameCube, Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One y todas las demás que siguieron evolucionando. Hoy en día se centran más en lo que es la calidad gráfica, juegos como MLB Show 2024-25, NBA 2K25, The Last of Us o incluso el GTA 6, que va a marcar un antes y un después en lo que es la consola nueva generación. Y el Red Dead Redemption también. Dentro de los videojuegos también tenemos etapas de los videojuegos. Dentro de ellas tenemos lo que es la producción o preproducción, que aquí entra lo que es la historia, el diseño del personaje y el guión. Luego en la producción entra lo que es la programación del motor del juego, que es lo más importante, diseño de niveles y mecánicas e integración de gráficos y sonidos. Luego sigue la postproducción. Aquí está lo que es la pruebas, testing, optimización y el lanzamiento de actualizaciones. Luego están los roles claves que definen a cada programador o a cada encargado de los videojuegos. Está el diseñador de los juegos, el programador, artistas 2D y 3D, el compositor de sonido de la música del juego y el tester. Dentro de las industrias de los videojuegos también encontramos lo que son los gigantes del entretenimiento, que es Sony, Microsoft, Nintendo, Activision y Blizzard y Ubisoft, que son las compañías más famosas a nivel mundial, incluido Rockstar, que hacen videojuegos hasta el día de hoy. Dentro de los videojuegos también tenemos lo que es la multimedia en videojuegos. Los videojuegos integran múltiples medios, tales como texto, historias y misiones, imagen, modelado 2D y 3D, animaciones, sonido, música, efectos envolventes, cinemáticas y trailers también. Dentro de los motores de los juegos tenemos Unity, Unreal Engine o Godot, que son de los más famosos. La ventaja de Unity es que es ideal para 2D y 3D y utiliza C#, que es un lenguaje muy conocido. Unreal Engine se basa más en gráficos avanzados y es usado en juegos AAA. Y Godot, que es de código abierto y liviano, ideal para los indies que usan esos videojuegos en ese país. Luego para modelar tenemos Blender, que es el más famoso, y para crear texturas y sprites están Photoshop y GIMP. Y para modelar el sonido es utilizado mayormente Audacity y FL Studio, entre otros, para poder adaptarse a lo que son los videojuegos en esta época. Muchas gracias.